¿Cómo puedo saber si necesito trascender o liberar o transformar algún programa inconsciente que me está influenciando y no me deja evolucionar hacia donde podría evolucionar? Realmente muchas personas vamos por la vida, me incluyo, pensando que tenemos el control real de nuestra ruta, ¿no? Si una persona hace su propio camino, va a encontrar muchas dificultades, porque realmente está abriendo su propio camino. Y cuando uno abre su propio camino y ejerce su libertad y va en busca de su plenitud, las resistencias de los programas inconscientes van a saltar. El inconsciente está a la espera del perdón, esos posicionamientos rígidos, y que nos demos el permiso de posicionarnos en otro lugar. Hola a todos, hoy me gustaría reflexionar sobre algo que considero que no le damos la suficiente importancia que tiene en nuestra vida, el suficiente peso que tiene en nuestro día a día y en cómo realmente influencia en nuestra vida. No solo en nuestras relaciones, sino en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y es algo que incluso el mundo de la psicología y el mundo de las terapias, las mil y una cosas que existen, tanto espirituales, tanto de crecimiento personal, tanto de, pues todo tipo de metodologías, pero también la psicoterapia, la gran mayoría, evidentemente hay excepciones, pero la gran mayoría olvidan la importancia y cómo determina nuestro camino y nuestras experiencias el inconsciente. Y hoy me gustaría repasar de una manera, intentaré fácil, no ponerme muy académica, a esta importancia, para que al menos tomemos conciencia de realmente cómo opera, de cómo está ahí todo ese peso que marca y va dibujando las experiencias que vamos teniendo en nuestro día a día y en nuestra vida. Y solo que tomemos conciencia de esta importancia ya es un paso muy importante para empezar a buscar espacios y maneras de llegar a ese contenido inconsciente y de poderlo trascender, obviamente, porque se trata de trascenderlo. De una manera resumida, diremos que Jung definía el inconsciente, situaba el inconsciente en la psique, ¿sí? La psique la separaba entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente, que es lo que nos interesa ahora mismo, sería ese conjunto de experiencias que quedan grabadas en esa parte de la psique, en ese inconsciente, esos contenidos de esas experiencias que hemos vivido en nuestra propia vida. Aunque Jung también nos indicaba como no solo hay las experiencias que vivimos en nuestra propia vida, sino también están esas experiencias colectivas y familiares, es decir, de nuestros ancestros más próximos y luego a nivel más general y universal. Entonces, en ese inconsciente, evidentemente personal, es único. No hay dos inconscientes iguales. Cada inconsciente es único, con sus contenidos específicos derivados de todas esas experiencias que desde que nacimos hemos ido acumulando. Como explica Jung, muchas de estas experiencias que están depositadas en nuestro inconsciente, esos contenidos, algunas en su momento sí pasaron por nuestro consciente, pero las olvidamos y las guardamos en ese sustrato inconsciente. Otras, por su tono emocional, por su impacto, por su intensidad, por sus características, etc., no las procesamos conscientemente, sino que directamente fueron reprimidas y almacenadas en el inconsciente. Así que, ya sea contenido que en su día pasó por el inconsciente, pero lo hemos olvidado y ha quedado en el inconsciente, o ya sea contenido que por el motivo que sea no pasó por nuestro consciente, se quedó guardado en el inconsciente. Entonces,
Realmente muchas personas vamos por la vida, me incluyo, pensando que tenemos el control real de nuestra ruta, ¿no? Siempre me gusta imaginarme como una embarcación en el medio del océano. Pues imaginaros el océano, ¿no? Todas las rutas y todos los destinos que podemos llegar a trazar, ¿no? En un mapa, ¿no? Imaginaros esos mapas antiguos, aunque ahora con el GPS todo va por dígitos, pero ya me entendéis. En el medio del océano con una embarcación pues tenemos infinitas posibilidades de recorrer y de transitar. Pero el inconsciente sería como una especie de el piloto automático de nuestra embarcación, donde nos va llevando por una ruta y nos va llevando a un destino, a una isla en específico. Y al final tenemos que tomar conciencia que ese piloto automático muchas veces nos lleva a destinos, nos lleva a lugares donde nosotros realmente no hemos elegido ir. Y no es donde nosotros necesitamos llegar. Pero si no somos conscientes que nuestra embarcación está pilotada en modo automático, pues inevitablemente iremos a donde nos lleve el piloto automático. En cambio, en contrapartida, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de que nuestra embarcación está en piloto automático y decidir quitar el piloto automático y empezar a nosotros agarrar el timón y empezar a navegar nosotros, decidiendo dónde queremos ir, cómo vamos a trazar la ruta y evidentemente, pues seguramente enfrentándonos a muchas más dificultades porque, en definitiva, cuando alguien es responsable, ¿no? y agarra el timón de su propio camino, pues evidentemente tiene que tomar muchas más decisiones, por lo tanto, tiene que asumir muchos más riesgos y por lo tanto tiene que enfrentarse a muchas más dificultades, pero eso lo llevará a donde necesita llegar, a su Ítaca, a ese lugar donde su alma, donde su espíritu, donde su mundo interior necesita transitar y llegar. Así pues, a mí me gusta definir el inconsciente, la manera que tengo yo de definirlo, es como si fuese una matriz de información, ¿no? Visualizo como una matriz donde hay números, códigos, que todos están relacionados entre ellos, donde hay unos contenidos ahí plasmados que se están relacionando e interaccionando entre ellos. Entonces, esta matriz de información evidentemente se va estructurando desde que nacemos y nos acompaña a lo largo de toda nuestra experiencia. Esa matriz va configurándose, sobre todo desde el inicio, con esas experiencias más primogenias, con esas experiencias que tienen un tono emocional más impactante para nosotros, que han sido más significativas. Y es como si la lógica de funcionamiento de esa matriz impera como un orden implícito, hay un orden donde está estructurado ese orden con esas experiencias primogenias más significativas y más importantes a nivel emocional. Y luego se va construyendo como un árbol, ¿no? Encima, relacionándose con esas experiencias basales, con esa información almacenada, guardada, que sería como esa programación inconsciente básica, la que nos ha estructurado, donde encima de esa información se va estructurando nuestra personalidad, que nos acompañará toda la vida. Esas experiencias primogenias que han supuesto un impacto emocional más fuerte en nuestra historia personal son esas experiencias que articulan, que crean la base de esa matriz de información y por lo tanto generan esa lógica de funcionamiento de esa matriz. Por lo tanto, esa lógica de funcionamiento nos va a acompañar, nos acompañará en nuestras experiencias actuales. ¿En cómo? Ahora pondremos un ejemplo. Pues en cómo nos posicionamos
en esas experiencias actuales, en nuestro presente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros, bueno, en verdad no os lo tenéis que imaginar, es un caso real mío, ¿no? He pensado, va, algún ejemplo propio. Pues ahí voy. Cuando yo era muy pequeñita, muy pequeñita, observaba a mi mamá con su marido con una actitud muy sumisa, una actitud muy servicial al hombre. Yo me acuerdo que él llegaba de trabajar, mi madre también había llegado de trabajar, no es que mi madre estuviera todo el día en casa tranquila, no, ella también pues venía de su trabajo, pero la diferencia es que cuando llegaban ambos, él se sentaba en el sofá y mi madre corría arriba y abajo haciendo todo lo que se tenía que hacer en casa, pero no solo eso, sino sirviendo, cuidando en exceso a su marido. Pues le preparaba un aperitivo, le quitaba las zapatillas, le llevaba una mantita para que estuviera calentito en el sofá, una bebidita, le preguntaba cómo estaba. O sea, era una actitud servicial a mi modo de ver en ese momento cuando era pequeña, bueno, aunque ahora lo veo bastante igual, pero a mi modo de ver en ese momento, claro, yo veía a mi madre muy estresada. Yo observaba a mi madre, pues, que no estaba bien, bueno, que se esforzaba mucho y la veía sufrir en muchas ocasiones, pero ella era como que lo hacía en piloto automático, ¿no? Entonces, yo en esa experiencia donde yo percibía que mi mamá sufría y mi explicación, mi conclusión en ese momento es que sufría porque su marido no la ayudaba, no le daba soporte, no le preguntaba qué necesitaba ella, ¿no? Sino que simplemente era como receptor de todo lo que ella le daba, ¿no? Esa sumisión. Pues yo decidí, concluí desde muy pequeñita que esa sumisión al hombre, esa actitud servicial era muy negativa. Evidentemente, como os decía, estas conclusiones, estas percepciones, estos juicios los grabamos en nuestro inconsciente y marcan una lógica de funcionamiento que vamos a tener, aunque conscientemente no lo sepamos. Y a mí esto me ha acompañado en mi personalidad. Yo he sido una persona que nunca, desde muy pequeña, no he querido ayudar en la cocina, no he querido ayudar en las tareas de casa, me he rebelado sobre todo pues en tareas domésticas. Pues eso, ¿no? Cuando he tenido parejas o ahora con mi marido, bueno, porque ahora es diferente, ¿no? Es decir, yo me lo he trabajado y igual que me gusta que mi pareja pues un día me cocine o me haga, pues no sé, me mime o me cuide un día con algún detalle, pues yo también se lo puedo hacer y no tiene por qué ser negativo como yo lo concluí cuando era pequeñita, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Para poner un ejemplo, que son esas experiencias que de pequeños no sabemos interpretarlas o las concluimos, sacamos una conclusión y emitimos un juicio. Y ese juicio nos hace posicionarnos en un lugar. Yo en ese momento me posicioné que mi madre era como la víctima y su marido era como el culpable. Ahora, evidentemente, desde la madurez y desde todos los aprendizajes y los que me quedan, ¿eh? Porque mientras estamos vivos estamos aprendiendo. Pero ahora puedo ver que no había ni una víctima ni un culpable, sino que mi madre era responsable de decidir y de elegir este tipo de tendencia y de conducta y que, bueno, pues su marido también era responsable bueno, pues de actuar así, ¿no? Que los dos decidían actuar así. Pero yo, en mi momento, grabé en mi inconsciente que la mujer no debía de tener jamás esa actitud porque significaba sufrir. Entonces, como os decía, esto me ha acompañado en la creación de mi personalidad, en ser una mujer donde muchas veces me he escapado absolutamente de esta actitud de servicio al otro, de cuidado al otro, pues sí, de regalarle mi atención. Y no tiene por qué ser negativo, siempre, es como todo, hay momentos para todo y hay equilibrios, ¿no? Entonces, ese juicio que yo hice hizo que yo me posicionara en una conclusión y eso se quedó en mi inconsciente. Entonces, a lo largo de mi vida
eso me ha acompañado muchas veces y me ha traído problemas, porque, como veremos ahora más adelante, el inconsciente está a la espera del perdón. El inconsciente está a la espera de deshacer esos nudos que se crearon de esos juicios, de esos posicionamientos rígidos, y que nos demos el permiso de posicionarnos en otro lugar. Porque en definitiva, la plenitud es eso. La plenitud es saber decir, ahora me permito ser servicial, ahora decido no serlo. Eso en definitiva es la plenitud. No estar fragmentado internamente en una posición rígida, sino en poder Desde hacer Enrique este Corbera vaivén. Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Entonces, fijaros, nuestro inconsciente tiene una agenda propia. Es decir, todos vamos por la vida, ¿no? Cuando viene el año nuevo, ¿no? Compramos una agenda, muy bien, este mes voy a querer ir aquí, tengo este objetivo, haré esto, haré lo otro, me compraré esto tal, estudiaré esto otro, haré esto, haré deporte cada semana, haré dieta, leeré 15.000 libros, aprenderé esta lengua nueva, haré este viaje, ¿no? Nos montamos una agenda, ¿no? Y la verdad es que si es que estás transitando tu propio camino, te vas a encontrar con la agenda propia de tu inconsciente. Jung, que esto lo explicaba muy bien, y otros grandes pensadores, hay como dos tipos de personas, ¿no? Podríamos decirlo así. Las personas que encuentran muy pocas resistencias en su camino, es como que todo les fluye, ¿no? Parece que les fluye. Y las personas que se encuentran en su camino grandes retos, grandes dificultades y, bueno, pues grandes demonios que vencer. Y Jung ya lo decía, si una persona hace su propio camino, va a encontrar muchas dificultades, porque realmente está abriendo su propio camino. Y cuando uno abre su propio camino y ejerce su libertad y va en busca de su plenitud, las resistencias de los programas inconscientes van a saltar. Y eso quiere decir dificultades, síntomas, enfermedades, pues situaciones problemáticas, problemas con las personas más significativas de nuestra vida, etc. En cambio, si tu camino no tiene ninguna dificultad, es que seguramente estás totalmente dominado por ese piloto automático que hablamos, ¿no? De la embarcación, y simplemente y llanamente estás en esta vida proviviendo la vida de otro. ¿Qué vida? Pues la vida que quieren los demás, cumpliendo seguramente las expectativas de los demás y seguramente en piloto automático. Pero eso, evidentemente, tiene sus consecuencias. Tarde o temprano tiene sus consecuencias. Y sobre todo, quien pierde es uno mismo y la alma y el espíritu de uno mismo. Porque uno no va a hacer la evolución que necesita hacer y uno no va a llegar a esa libertad, a esa plenitud y a ese amor propio que uno necesita conectarse con él. Así pues, nuestro inconsciente está a la espera del perdón. Nuestro inconsciente espera que esa información grabada, esos juicios, esas conclusiones, esas interpretaciones que hicimos de esas situaciones que emocionalmente nos impactaron, está a la espera de que lo transformemos, de que le demos una alternativa interpretativa, de que le ofrezcamos otra conclusión y, por lo tanto, de que le ofrezcamos otro posicionamiento, otro juicio, otro color emocional. En definitiva, nuestro inconsciente está esperando que creemos otro relato, que le demos otro relato,
para dejar de estar anclado en ese relato que le hizo sufrir y que nos hace sufrir y que nos está influenciando en nuestras experiencias actuales, que no somos conscientes porque desde aquí pensamos que decidimos esto porque el ego nos regala 1000 justificaciones. No, yo en verdad estoy haciendo esto porque en verdad lo hago por esto y por lo otro. Pero la realidad es que estamos tomando esas decisiones porque en nuestro inconsciente hay un posicionamiento fijado que no nos permite actuar de otra manera. La buena noticia es que sí, no somos esclavos de nuestra programación inconsciente. Todo ese contenido inconsciente que nos estructura tanto y tanto nos influencia, la buena noticia, como he comentado antes, es que podemos sacar el piloto automático y podemos realmente agarrar el timón y empezar a navegar y trazar esa travesía, esa ruta, ese destino donde queremos llegar. Aunque obviamente van a haber dificultades y probablemente naufraguemos un poco y nos perdamos un poquito por el océano. Pero evidentemente sí, la buena noticia es que se puede trascender información inconsciente que nos está influenciando y está haciendo que vivamos las experiencias como las vivimos. Cuando realmente descubrimos un programa inconsciente que está influenciando nuestra vida, es como una tendencia, es una tendencia que nos acompañará toda la vida y hemos de estar observantes, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo tendencia siempre de dar mi lugar a otra persona. Pues, evidentemente, esta tendencia basal que nos ha estructurado durante tanto tiempo nuestra personalidad, nos va a acompañar en nuestro viaje. Pero para eso es tan importante la autoconciencia, porque realmente cuando empiezas a conocer y a descubrir esos contenidos inconscientes que realmente están liderando tu vida, en ese punto puedes cambiar esa historia. Puedes decir, ahora sí voy a ocupar mi lugar. Ahora sí voy a dejar de dar mi lugar a otro para fallar y dejar de cumplir las expectativas de mi papá, de mi mamá, de quien sea. Ahora sí voy a ocupar mi lugar. Y por lo tanto, como os decía, sí se puede trascender esos programas inconscientes. Lo que pasa que evidentemente la trascendencia no es ya. El cambio de percepción sí que puede ser un instante. En un instante se puede producir un cambio de percepción de ver una cosa que te estaba influenciando, que no sabías que lo hacía y de repente tienes una percepción alternativa que te da todas las herramientas para realmente alinearte y sentir, actuar y pensar de una manera que hasta el momento no eras capaz de hacerlo, pero que necesitabas llegar a ese punto. Eso es la buena noticia, pero evidentemente, como todo, las programaciones inconscientes basales que más nos han estructurado, pues evidentemente es una tendencia que tendremos y por lo tanto siempre tendremos que estar observantes, conscientes de ellas para ir corrigiendo esa ruta y que el piloto automático no vaya, ¿no?, disparándose y decir que no, que llevo yo el timón de mi embarcación. Tu piloto automático duerme, que yo estoy llevando el timón, ¿no? Entonces, es un juego, es un vaivén de autodescubrir esos contenidos inconscientes. Sobre todo, no todos, no hay que volverse loco, pero sí que es verdad que hay unos programas inconscientes basales que nos han estructurado y esos son los que más nos limitan y son probablemente los que más nos hacen sufrir, pero en verdad son los que nos regalan la oportunidad de trascender esa información y de realmente ir a por lo que necesitamos ir. Algunos os podréis preguntar, pero ¿realmente cómo puedo saber si necesito trascender o liberar o transformar algún programa inconsciente que me está influenciando y no me deja evolucionar hacia donde podría evolucionar? Pues bueno, realmente es observando tus dificultades. Es decir, os pongo mi ejemplo propio. Si yo no hubiera tenido todos los problemas, en específico sobre todo los que más me han hecho reaccionar, problemas de salud, síntomas, alguna enfermedad, si yo no hubiera tenido esas situaciones donde mi cuerpo grita
lo que mi ego y mi mente silencia, no hubiera hecho ni la mitad de cosas que ahora estoy haciendo. Ni a mitad. No me hubiera dado el permiso de experimentar lo que necesitaba experimentar, de liberarme de cargas muy pesadas y realmente de aprender todo lo que sigo, evidentemente, aprendiendo. No me hubiera dado este permiso. Entonces, la manera de saber qué nudos nuestro inconsciente nos grita que vayamos a deshacer es observando nuestras dificultades. ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Porque, como sabéis, nuestro inconsciente se proyecta en nuestras experiencias y, por lo tanto, si queremos conocer qué contenidos hay en nuestro inconsciente, el primer paso es observar qué dificultades, ya sean enfermedades, síntomas, estados emocionales, problemas relacionales, con relaciones significativas, etc. ¿Qué señales me está dando mi inconsciente para que yo entienda el mensaje que hay detrás y tenga el coraje de cambiar lo que necesito cambiar? Así que nada, para finalizar, os invito a cada uno de vosotros que el primer paso sea observar las dificultades que estáis teniendo en vuestro camino y que os preguntéis ¿para qué? ¿Qué me está mostrando de mi inconsciente que necesito trascender y que necesito ver de otra manera? Y poner luz donde había oscuridad.